Sean bienvenidos, buenos días, a- al segundo día del primer coloquio interdisciplinario sobre ecología humana, crisis climática, orígenes, consecuencias y alternativas. El día de hoy empezamos con la mesa número 3 titulada La planeación urbana en el contexto de la crisis climática. De manera breve, les comento que esta mesa está conformada por la doctora Olivia Domínguez Prieto, la licenciada Jimena Ramos López Tolza y el maestro César Daniel Diego Chimal. Cabe comentar que en el programa se presentaba también la doctora Rocío Elvira para participar en esta mesa. Sin embargo, por cuestiones personales de último minuto, se tuvo que cancelar su ponencia. Entonces, vamos a continuar conforme tenemos establecido en el programa. En primer lugar, con la doctora Olivia Domínguez Prieto, de manera muy breve. La doctora Olivia Domínguez Prieto es principalmente postdoctora en el posgrado de Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene un doctorado en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestra en Antropología Social también por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente, pues, es profesora investigadora igualmente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y, pues, sus principales líneas de investigación son Antropología y Sociología Urbana, Urbanismo e Impacto Social, Gentrificación y Despojo de Pueblos Originarios, y también Música e Identidades Sociales. El día de hoy, la ponencia que nos va a presentar se titula Especulación inmobiliaria e impacto ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Buenos días, doctora. Les cedo la palabra a usted. Muchas gracias, Emiliano, y bueno, qué gusto verte por acá y agradezco la invitación y también celebro la iniciativa de los organizadores de este coloquio para poner sobre la mesa preocupaciones pues tan trascendentes como es esto del cambio climático. Y quisiera comenzar refiriéndome a la obra de un escritor de origen italiano, pero nacido en Cuba, que es Italo Calvino. Él en 1963 publicó la obra La especulación edilicia, la especulación inmobiliaria, y en ella el personaje principal, Quinto, que era un exmiembro del Partido Comunista, decidía convertirse en un promotor inmobiliario en su comunidad, regido por acciones sumamente erráticas, por afectaciones a terceros, que le llevaron a convertirse pues, en un sujeto non grato entre sus propios vecinos. Esto simplemente como preámbulo. Esta participación parte de una pregunta fundamental ya planteada previamente por David Harvey al desarrollar sus planteamientos sobre el derecho a la ciudad. Y él dice, y él se pregunta, ¿ha contribuido el impresionante ritmo y escala de urbanización en los últimos 100 años al bienestar humano? Creo que esta es una pregunta fundamental y bueno, desde su origen sabemos que los procesos de urbanización han traído consigo la concepción del deterioro de las formas tradicionales de vida social, básicamente. Sin embargo, esta preocupación también sobre los efectos y sobre el impacto que ha tenido la urbanización en una cuestión pues ya muy desbordada sobre el entorno y sobre sus habitantes, pues ha sido una preocupación considerada de manera muy reciente en las agendas políticas. Para el caso de México y del resto de los países de América Latina, sabemos que mucho de esta urbanización desbordada pues obedece a la implementación y a la adopción del modelo neoliberal, del modelo económico neoliberal, que impactó la configuración de las ciudades principales, marcando de una manera muy dramática la segregación socioespacial ya preexistente y generando una explosión en el mercado de un mercado inmobiliario desregulado, también pues al margen de cualquier regla de seguridad para los individuos, pero también de impacto ambiental. Y ahí quisiera referirme a una preocupación que tenía el geógrafo Neil Smith, donde decía que en una economía capitalista, el suelo, los edificios que están levantados sobre el mismo, pues se convierten en una mercancía. Entonces, lo que vemos a principios del siglo XXI, en esa concepción de construir ciudades mercancía, pues sabemos que también pues, está marcada por un principio fundamental
delineado por el mercado inmobiliario, pero también a su vez arropado por los poderes estatales. Y en esta parte quisiera insistir, volviendo como a los teóricos principales del neoliberalismo, Hayek, Friedman y todos esos firmantes del consenso de Washington, que ellos habían en su momento colocado como en un papel secundario al Estado frente al mercado. Y bueno, lo que vemos en el caso de la especulación inmobiliaria, por lo menos al día de hoy, y por lo menos para el caso de México, es que el Estado en sus diferentes órdenes ha ido tomando un rol de entidad facilitadora. Se convierte a su vez en un corresponsable de los efectos provocados por esto que el propio Harvey nombra acumulación por desposesión. Es decir, esto que concibe él como una forma nueva de imperialismo, pues tiene que ver también con ese coste de un avance exitoso hacia el desarrollo capitalista, que tiene un fuerte respaldo de los poderes estatales. Y es lo que vemos el día de hoy con toda esa expedición de licencias, con esa poca regulación, como si no fuera muy vistosa la construcción de una nueva obra en las ciudades, particularmente en las ciudades que corresponden al Valle de México, para que los poderes estatales pues no pudieran regular y hacer como un seguimiento de toda la legislativa existente. Entonces vemos un mercado y un Estado en complicidad que son partícipes de esto que muchos autores han llamado el extractivismo urbano. Y aquí me quisiera referir a un autor en particular, a un catedrático de la Universidad de Buenos Aires, que es Pablo Chicolela, que es además director del Programa de Desarrollo Territorial y de Estudios Metropolitanos, quien a su vez ha puesto énfasis en una situación que que se ha convertido en América Latina y también en muchos países del mundo en un punto de conflicto y también de contradicción en el medio urbano. Y esto se refiere a que, por un lado, pues la población urbana requiere vivienda, hay un déficit habitacional, pero por otro lado se confronta con la especulación inmobiliaria. Y para el caso de la Ciudad de México, sabemos que la vivienda que ha sido construida por las empresas inmobiliarias, al menos en los últimos 20 años, no corresponde realmente a las necesidades de los sectores más amplios y más desfavorecidos de la población, por ser inaccesible en términos económicos para ellos. Y aquí quisiera remitirme a los efectos de esto que se llamó el bando número 2, que seguramente bueno, está presente como en muchos de los trabajos que analizan la especulación inmobiliaria, particularmente en la Ciudad de México. Este bando entró en vigor en el 2001, es decir, ya tiene algo así como 21 años de existencia, y pese a que en el dicho y en el escrito el bando pues trataba de repoblar la ciudad central, la Ciudad de México, conformada pues por las 4 alcaldías centrales, básicamente pues estamos hablando de Cuauhtémoc, de Miguel Hidalgo, de Venustiano Carranza, entre otras, por decirlo rápidamente, y también pues a su vez evitar toda esa conformación de asentamientos irregulares que se estaban dando en muchas de las entonces alcaldías, sobre todo situadas al sur y al poniente de la ciudad. Y obviamente pues también del oriente, no estamos hablando de Iztapalapa, una de las alcaldías más pobladas, bueno, no una, la más poblada de toda la Ciudad de México, pero lo que estaba pasando en Álvaro Obregón, en Coyoacán, en Coajimalpa, en Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco, pues suscitaba bastante preocupación porque estas construcciones que empezaron a proliferar, sobre todo en esas últimas décadas, a finales de los 90, pues estaban sobre zonas de recargas acuíferas, estaban construidas, pues muchas de ellas, a partir de la tala de bosques, a la afectación, pues de esto que llamamos los pulmones de la propia ciudad. Entonces, pero el efecto del bando fue lo contrario, porque mucha de la vivienda que se construye a partir de esta promulgación, pues está edificada y emplazada sobre colonias de la delegación o alcaldía ahora de Cuauhtémoc, de Benito Juárez, y principalmente lo que se construye de vivienda pues está dirigida a población con ingresos medios y altos, y no a la población que podía tener acceso a una vivienda de interés social o popular, como se marcaba en el propio bando. Entonces, el efecto es el contrario, se propicia un boom inmobiliario que a lo largo de los años, ha impactado, estos 21 años al menos, ha impactado
obviamente en las relaciones de los habitantes de estas colonias, ha provocado mucha expulsión hacia el exterior y también pues ha generado un gran impacto ambiental, así como la asimetría en el uso y el disfrute del espacio urbano por parte de sus pobladores. Entonces, bueno, vemos directamente la acción de políticas económicas de corte neoliberal, que volviendo un poquito a este autor Psicolela, serían como efectos resultado directo de la implementación de las mismas y que él ubicaría a partir de tres ejes que serían como muy característicos de la implementación de las políticas neoliberales. El primer eje tendría que ver con esa concepción del modo de regulación, el ingreso a una etapa francamente neoliberal, abiertamente neoliberal. En un segundo lugar, todas estas transformaciones que se dan a nivel y a escala de la esfera de la producción y de la tecnología, procesos que tienen que ver pues con todo este cambio de paradigma, lo que ya conocíamos siglos atrás y años atrás desde ese régimen de acumulación fordista o el propio desarrollismo en el caso de América Latina, hasta todas estas diferentes modalidades de especialización flexible en nuestros países que además pues derivan en condiciones de trabajo precario para millones de personas, ¿no? Y por último estaría como un tercer eje, que obviamente pues estaría inmerso en ese proceso de globalización de las relaciones de producción y de toda esa reproducción real y ficticia del capital financiero en todas sus formas. Y una de esas formas de ese capital financiero pues se afianza de la especulación inmobiliaria. El capital financiero se convierte entonces en ese motor de las economías, pero sabemos cómo funciona el capital financiero, pues es eso, es aire, es especulación, es dinero que no tiene sustento en una base real en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, la economía, este motor de la economía a partir de ciertas líneas centradas sobre todo en los servicios de las ciudades, ya no tanto en los intercambios de productos, sino más bien de servicios, pero en este caso la especulación inmobiliaria pues cumple como esos dos roles, es producto y es servicio. Entonces se convierte en una beta de vasta riqueza para explotar y sobre todo pues de manera muy a modo de un espejismo porque se monta en un derecho humano fundamental que es el derecho a una vivienda digna, segura. Entonces dice, bueno, la gente necesita vivienda y por eso pues tenemos que construir mucha, ¿no? Pero lo que no nos dice el capital inmobiliario es para quién se está construyendo esa vivienda, si hay esquemas de financiamiento para personas que pues no cuentan directamente con la manera de hacer un pago directo e inmediato para comprar o rentar sus viviendas. Entonces, bueno, ahí se juega algo muy perverso porque en torno a los imaginarios, bueno, se está construyendo vivienda y qué bueno, porque pues la gente la necesita, hay un crecimiento natural de la población, también social a partir de migraciones, pero pues realmente la demanda queda insatisfecha. Y respecto, yo creo que hay tres datos fundamentales, ahora sí que los números nos dicen cosas, ¿no? Sobre la Ciudad de México, que pueden apoyar a entender cómo se ha dado este impacto inmobiliario en los últimos años. En principio, bueno, ¿quién tiene acceso a la vivienda? Si pensamos que, según el INEGI, solamente en la Ciudad de México el 20% de la población económicamente activa gana más de 15,000 pesos mensuales, esto quiere decir que pues de ninguna forma no solo no puede acceder a una vivienda en venta, sino tampoco en renta, sabiendo que, bueno, en muchas zonas de la ciudad pues las rentas andan arriba de los 15,000 pesos o andan en 10,000, 12,000 pesos, que bueno, ya implicarían una cantidad importante de un porcentaje importante dentro del ingreso de esa persona o de esa familia. Hay otro dato interesante que da el Instituto de la Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, y que se refiere a que en 20 años, en estos últimos 20 años, hay 400,000 familias que salen del Valle de México y se van a vivir a las periferias. Sí hay un problema con la expulsión. Le podemos llamar gentrificación o como queramos llamarlo, pero está ocurriendo. La gente no está logrando mantenerse en el espacio, pagar por ese espacio construido, estar aquí en la ciudad. Sabemos que las metrópolis pues son muy caras, el costo de vida es muy alto, pero sí hay un proceso de expulsión en los últimos 20 años. Y por último, sobre todo, pues referido al trabajo que han hecho muchas asociaciones civiles,
como es el caso de Suma Urbana, que denuncian esta y muchas otras las construcciones irregulares de edificios. Esta organización de Suma Urbana dice que al menos desde el 2014 a la fecha, estamos hablando de 8 años, hay alrededor de 4,000 edificios ilegales construidos en distintos puntos de la Ciudad de México. Esto es, pues, ¿quién dio los permisos? O si no los dieron, ¿por qué no se detienen las obras? Esta es una pregunta, pues, que nos hace bastante rudo, obviamente, pues nos lleva a pensar en toda esta red de complicidades, en este marco de corrupción que se dan en torno a la promoción inmobiliaria. De manera paralela, yo creo que una de mis mayores preocupaciones, y espero que sea compartida por muchos de ustedes, es esto que Jordi Borja ha llamado el urbanismo salvaje. Y él se refería, utilizando como un término muy religioso, decía que había una alianza, perdón, impía, este término que refiere a que el capital financiero a nivel global, que además se expresa de manera local en estas ciudades, en casos muy específicos, existe una alianza entre promotores, constructores, propietarios del suelo, que crean estas cadenas especulativas y, por supuesto, que están sustentadas también en un marco de complicidad política. O sea, si todo esto no existiera, no es que el capital financiero a partir de los constructores o de los promotores pues se desplace y crezca y todo esto, sino que toda una serie de características y de condiciones que permiten que esta situación pues se lleve y bueno, que haya pasado en muchas de las ciudades del mundo hasta el momento de reventar, ¿no? Que eso pues es lo que se espera en un futuro, ¿no? Llega un momento es que hay tanto dinero invertido ahí y es tanto dinero pues ficticio en ese sentido, inmaterial, que va a llegar un momento en que pues va a tronar esto y hay experiencias en muchas ciudades del mundo al respecto, ¿no? Entonces, bueno, la Ciudad de México no podría ser en algún momento la excepción. Entonces, esto permite que se dé dando, que se siga dando pues toda este desarrollo especulativo y que aumente pues también pues un déficit de ciudadanía, diría Borja por ahí. Y por ahí, esto lo dijo él en un evento, en un espacio académico que se dio en una comuna chilena, Maule, a causa del terremoto que sufrieron en 2015. Decía, bueno, es que son desvergonzados realmente los especuladores inmobiliarios, porque incluso en procesos de reconstrucción, después, post desastre, bueno, le entran con todo y pues buscan también una veta de riqueza a partir de la tragedia de las personas. Y eso yo lo pensaba pues en torno a todo lo que ocurre previamente y posteriormente al sismo del 2017 en la Ciudad de México. Y ahí, bueno, yo quisiera mencionar algunos casos bien concretos en los que al mercado inmobiliario no le han importado las vidas de las personas, no le ha importado tampoco el patrimonio adquirido, no es considerado como un tema importante y prioritario, solamente pues vista la vivienda como mercancía, aunque esta tenga altos costos, pues no garantiza que su construcción sea segura. Y para esto, bueno, me situaría específicamente en lo que consideramos el epicentro de la venta inmobiliaria, que es la alcaldía de Benito Juárez, que además, bueno, coincide con ser uno de los municipios o alcaldías a nivel nacional con mayor índice de esto que han llamado desarrollo humano, no solamente a nivel nacional, también a nivel América Latina. Y esto ha propiciado un boom inmobiliario en la zona previa al sismo del 2017. Y bueno, me situaré particularmente en tres casos, aunque fueron muchos, hubo más de 40 edificios que cayeron dentro de esta zona en el 17, más los que quedaron totalmente inhabitables. Entonces, bueno, está el caso del edificio residencial San José, un edificio de 6 pisos, de 24 departamentos, ubicado sobre la calle de Zapata 56, construida por una compañía llamada Canada Building Systems de México, que cuando llega el terremoto, además de llevarse la vida de 2 personas trabajadoras del hogar, deja sin familia a 18 familias más, perdón, deja sin patrimonio a 18 familias más, que eran las que habían habitado hasta ese momento, porque cabe señalar que el edificio no tenía pues ni 10 años de construcción. Entonces, cuando el 19 de septiembre del 2017, pues acontece el sismo, el edificio pues resulta con daños bastante fuertes, pero además que dan cuenta que muchas de las edificaciones de la zona, que además
se manejan bajo el discurso de ser proyectos sustentables que tienen buenos acabados, diseños atractivos, jardineras, terrazas y que se venden como según ellos a precios competitivos, que no sé a qué se refiere esto, finalmente pues están en la misma situación y que atrás de esto pues hay casos de corrupción profundas, ¿no? Y bueno, este es un caso que deja víctimas mortales. Posteriormente, pues también pienso en otro caso de muchos edificios ya construidos, que sin embargo, pues la promoción inmobiliaria dice vamos a modificarlos y los vendemos como nuevos. Esta también es otra de las facetas de toda esta promoción y especulación inmobiliaria. Y ahí me desplazaría a la colonia Narvarte, donde modificaciones que le hacen a un edificio construido en los años 70, en 1971, sobre la calle de Nicolás San Juan 308, ya para los 2000 le ponen 2 pisos más ofertando penthouses. Entonces, estos penthouses, que finalmente, bueno, no solo con el 17, con el sismo del 17 se va a afectar ese edificio, sino los dos edificios colindantes, o sea, se lleva todo el sismo, pero a partir de que, bueno, mucha de la gente había hecho denuncias, incluso ante la PAOT hay denuncias donde se dan cuenta que hay algunos permisos para obras menores que obviamente pues no cubrían esta construcción de los penthouses. Esto le agrega peso al edificio, pero la estructura del inmueble no se refuerza para soportar nuevas cargas y pues finalmente truena todo, ¿no? Incluso hay un vecino del edificio aledaño que contrata a un notario, lleva personal desde de la Secretaría de Protección Civil, esto pues en el 2012 y pues desde el 2012 hasta el 2017 las familias que ahí habitan pues están conscientes de este riesgo inminente, lo denuncian y finalmente pues viene el derrumbe parcial de estos 3 inmuebles. Y posteriormente, pues un caso que también deja un montón, un número pues bastante amplio de familias sin hogar a partir del sismo del 17, es un conjunto que se llama Portatlalpan, que está en Tlalpan 550, construido en 2010 y que después, mediante peritajes y todo eso, se dan cuenta que el abaratamiento en los costos de construcción, pues pone en riesgo la vida de las familias de las 390 que habitan ahí y que aún están pagando su hipoteca. O sea, tienen 10 años, pero muchos de ellos pues han llegado después, están pagando una hipoteca y esto devela toda esta corrupción inmobiliaria que ha habido en la ciudad y particularmente en la alcaldía Benito Juárez, donde además las obras no se detienen, la saturación vial, el ruido, la escasez de agua, pues empiezan a ser como parte de ese paisaje cotidiano. Me quedan 5 minutos, así es que abreviaré mucho y me situaré particularmente en el problema del agua y las construcciones. Y quiero nada más dejar por ahí como una cuestión para contemplar, según cálculos que se han hecho sobre los metros cuadrados y el gasto de agua en las edificaciones, pues resulta que algunos estudios arrojan que son casi 700 litros de agua los que se gastan por construir 1 metro cuadrado. Entonces, bueno, creo que podemos hacer muchas multiplicaciones al respecto. Además, es agua, hay que decirlo, por temas que tienen que ver con los propios materiales y la condición de estos, es agua potable. Entonces, obviamente, pues esto tendría que despertar nuestra conciencia cuando vemos una construcción, no solamente es eso, sino pues también es el agua que cuando el edificio va a ser habitado, pues requiere como para consumo doméstico, ¿no? Entonces es un gasto de agua desde que se pone la primera piedra hasta que el edificio pues es habitado y siempre, ¿no? Y esto, la construcción de cada nuevo edificio, pues actúa como un elemento disruptor en el orden ecológico de la ciudad. Así es que la preocupación pues de los grupos vecinales, muchos de estos en muchas zonas de la ciudad, pues no está de más, realmente tiene una justificación plena. Y pese a que se han elaborado distintas normas de edificación sustentable, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México y algunos programas gubernamentales, pues esto ha sido insuficiente porque sabemos que pues muchas de estas constructoras se saltan las normas. Y por último, bueno, creo que estamos planteando como problemas que habría que abordar a mayor profundidad. Obviamente, pues está toda esta parte de la insatisfacción
de los grupos sociales que pues ven alrededor cómo se construye una cantidad de vivienda enorme y que finalmente pues ese entorno construido no les favorece, ¿no? Esto va a seguir creciendo porque, bueno, es parte de toda esa, la promoción inmobiliaria se convierte como en todo ese hueco donde se vierte el capital excedente en momentos de sobreacumulación. Entonces, la única pregunta que podemos hacernos ya para cerrar es ¿cuánto tiempo va a pasar para que esa burbuja inmobiliaria pues truene? Y más allá del aspecto económico, pues también estaría como todo ese efecto que habrá causado el boom inmobiliario, dejando paisajes apocalípticos, distópicos en las grandes urbes, depredando fauna local, fauna y flora local, destruyendo el hábitat y pues también generando, desertificando el entorno y promoviendo formas de vida inhóspitas para sus habitantes, acordonándolos pues a la mayor parte de ellos en cinturones de miseria urbana. Y bueno, yo ahí dejaría mi participación. Reitero nuevamente la felicitación a los organizadores y a todos los participantes y pues el agradecimiento por la invitación. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos también mucho su participación y que haya querido presentar esta ponencia con nosotros el día de hoy aquí. Le agradecemos mucho esta perspectiva que nos ha dado también sobre cómo la expansión urbana en relación con todas estas relaciones de capital de especulación no solo afecta directamente a la calidad de vida de las personas, sino también cómo afecta la calidad del ambiente que se genera en estas nuevas zonas urbanas, desde esta forma de urbanización informalizada o incluso muchas veces ilegal desde diversos niveles, hasta cómo los mismos procesos de la construcción tienen este mismo impacto ambiental. Se lo agradecemos mucho y pues este le damos ahora la palabra a nuestra siguiente expositora, quien es la licenciada Jimena Ramos López Tolza. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también es actualmente maestranda en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Sus principales líneas de investigación son sociología ambiental, ecología política, cambio climático, extractivismo y movimientos ecoterritoriales. Y pues bueno, la ponencia que nos va a presentar el día de hoy se titula El espacio de los basureros tecnológicos globales en la ciudad de Accra, Ghana. ¿Le cedo la palabra? Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan aquí en Zoom y en la transmisión de Facebook. Muy buenos días, doctora Olivia. Es un gusto conocerla y haber escuchado su ponencia. Buenos días al maestro César Diego Chimal, que también nos acompaña como ponente. Voy a compartir mi pantalla. Ok, muchas gracias. Como ya dijeron, el título de esta ponencia es El espacio de los basureros tecnológicos globales en la ciudad de Accra, en Ghana. Y pues antes de comenzar, también quisiera reiterar el agradecimiento a los organizadores de este primer coloquio interdisciplinario sobre ecología humana para hablar sobre la crisis climática y en particular pues la consideración de esta mesa, ¿no? El papel de las ciudades y de la planeación urbana en el contexto de esta crisis. Y pues bueno, el objetivo de esta ponencia es poder visibilizar las conexiones globales existentes entre un problema que parece ser completamente local, que es la formación de basureros tecnológicos en una ciudad de un país africano. Y pues la intención de hacer visibles estas conexiones es indagar en cómo esta condición global de generación de desechos tecnológicos determina los límites de la acción y la planeación local urbana, en el caso específico de la ciudad de Accra en Ghana, pero también en particular del distrito de Agbogbloshie, que quizás han escuchado hablar de él, por ser documentado constantemente en medios occidentales como el tiradero de desechos electrónicos más grande del mundo. Pero pues a lo largo de esta ponencia quisiera poner en cuestión esta noción de Agbogbloshie como el mayor basurero de desechos electrónicos del mundo.
Y bueno, un pequeño preámbulo sería mencionar que a veces desde las ciencias sociales, a diferencia de el urbanismo o la geografía, no pensamos realmente en el carácter profundamente político que tiene la generación y la gestión que hacemos de nuestros desechos, ¿no? Y la situación particular de los desechos tecnológicos suele ser ignorada por privilegiar una visión de destrucción creativa del progreso tecnológico, pero la perspectiva del marxismo ecológico, que es la que se adopta a lo largo de esta investigación que estoy presentando, nos permite ver que los desechos antropogénicos no biodegradables ocupan un lugar particular en el espacio, ¿no? Y persisten dentro del sistema planetario y pues eso no se ve desde otras perspectivas que solo celebran la destrucción de la vieja tecnología para crear nuevas tecnologías. Pero entonces lo que se cuestiona es qué sucede actualmente con los sitios de concentración de estos desechos, cuáles son las condiciones que posibilitan que los desechos se desplacen a través del globo y qué sucede con las sociedades particulares que tienen que gestionar desechos que no están generando. Y para reflexionar sobre estas preguntas es que voy a dividir en tres partes esta exposición. Primero, para presentar un panorama general de los desechos electrónicos. Posteriormente, para hacer una descripción de los basureros tecnológicos como espacios producidos y finalmente hablar de la planeación urbana en el distrito de Agbogbloshie en Accra, en Ghana. Aquí en pantalla pueden ver un pequeño mapa de dónde está localizada la ciudad de Accra y pueden ver el país de Ghana, los países colindantes y eso donde está dentro de el continente africano, un poco para tener una idea de dónde es que estamos hablando y cómo es que, aunque parezca algo muy lejano, en realidad es parte de un sistema interconectado, ¿no? Del que formamos parte todas y todos. Y bueno, la basura electrónica, de acuerdo con el Global E-Waste Monitor, que es la publicación periódica más importante sobre este tema, son tanto los artículos de equipos eléctricos y electrónicos como sus partes que han sido desechados sin la intención de volverlos a utilizar. La definición incluye una variedad muy amplia de objetos, ¿no? Pueden ser computadoras, celulares, pero también lámparas, lavadoras, refrigeradores, pantallas, todo artículo de uso doméstico o comercial que se caracteriza por tener circuitos o componentes eléctricos con alimentación de batería, es decir, hasta un cepillo eléctrico, ¿no? Se convierte eventualmente en un desecho tecnológico. Y pues estos aparatos, cuando se convierten en desechos, contienen materiales que son peligrosos o tóxicos, ¿no? Una vez que están desmantelados, pero que en un contexto de agotamiento material de elementos estratégicos para la producción tecnológica también son valiosos. Y pues bueno, en 2019, que es el dato más actualizado, oficial más actualizado que tenemos, se generaron 53.6 millones de toneladas métricas de basura electrónica anualmente y además sabemos que las cifras de generación de este tipo de desechos aumentan progresivamente año con año, haciendo de ellos la variante que se incrementa más rápido. Y para dimensionar esta magnitud, ¿no? Que quizá no nos podemos imaginar de cuántos son más de 50 millones de toneladas métricas, podemos decir que es el equivalente a que cada habitante de la Tierra produce al año 7.3 kilogramos de basura electrónica. Pero si bien esta equivalencia nos ayuda a dimensionar bien, ¿no? La magnitud del problema, también omite una cuestión fundamental, que es que la cantidad de desechos electrónicos generados varía ampliamente en función de la región, como pueden ver en pantalla. Los porcentajes de cuántos desechos electrónicos se generan en cada región varían ampliamente, situando el continente africano solo con mayor generación de desechos que Oceanía. Y mientras que en Europa se generan por persona 16 kilos de basura tecnológica al año,
En África esta cantidad es de 2.5 kilos por persona al año y no tenemos conocimiento de si estos desechos en África responden a las necesidades locales de la población o si fueron aparatos electrónicos importados en el final de su vida útil y fue tan solo después de un uso corto que se convirtieron en desecho. Pero además de la desigualdad continental en las dimensiones de la generación, se observa una enorme diferencia en cuanto al movimiento global de los desechos tecnológicos, ¿no? De acuerdo con el recién publicado reporte global de movimientos transfronterizos de basura electrónica, que es un reporte que se publicó este año, en el 2022, en lugar del monitor de desechos electrónicos, África es el único continente que se considera como un importador neto de desechos electrónicos. En el mapa en pantalla pueden ver cómo las flechas rojas son las fuentes de ingreso de desechos tecnológicos y cómo Europa Occidental y Asia Occidental son las principales fuentes de cómo llegan estos desechos al continente. Y la flecha azul quiere decir el movimiento de tarjetas madre recuperadas que sale del continente y se exporta principalmente hacia Europa Occidental. Una de las hipótesis de por qué es que se concentra tanto la exportación de desechos electrónicos en la región de la costa oeste del continente africano es porque a raíz de que China modificó sus políticas de importación de desechos, China y el sudeste asiático dejaron de ser la región principal para esta importación de desechos y se trasladaron estas actividades hacia África Occidental. También se puede argumentar que no fue necesariamente el cambio legislativo de China, sino el cambio del papel que juega el Estado chino en el sistema mundo, ¿no? Pero esa es una de las razones de por qué ahora la costa oeste del continente africano está tan afectado. Y bueno, pasando de la parte descriptiva de la situación de la basura electrónica a una parte un poco más analítica, podríamos decir que esta cantidad de 53.6 millones de toneladas métricas permanece invisibilizada dentro de nuestra concepción global de qué es la tecnología, por una cuestión que hemos llamado fetichismo de la excreción, que así como en la sociedad capitalista vivimos bajo el fetichismo de las mercancías, parece también existir un fetichismo de la excreción que genera la falsa idea de que los procesos de desecho terminan una vez que sacamos la basura de nuestro espacio cotidiano, ¿no? Desechar es sinónimo de desaparecer e incluso se dice que las cosas viejas se destruyen para dar paso a las cosas nuevas, pero la destrucción pues en realidad es una palabra eufemística que no nos permite ver qué es lo que está sucediendo con lo que se desecha. Y bueno, me voy a apurar un poco con esta parte introductoria. O sea, lo importante es que el fetichismo excretor permite trasladar de los centros del capitalismo global a las periferias del capitalismo global los costos monetarios, pero sobre todo los costos ambientales y sociales que implica el procesamiento de los desechos tecnológicos. ¿Y cómo llegamos a esta cantidad? Pues desde mi perspectiva es necesario historizar la producción tecnológica para entender cómo se transforma de enormes inversiones de capital constante a básicamente aparatos desechables, ¿no? O sea, mercancías que tienen un periodo de vida útil de aproximadamente 3 años y que posteriormente se convierten en desechos, ¿no? ¿Cómo es que hemos llegado a producir tecnología barata, así como actualmente se produce naturaleza barata? Y bueno, por supuesto que siguen existiendo enormes inversiones tecnológicas en maquinaria y es precisamente ahí donde se concentra el carácter estratégico de la producción tecnológica, pero eventualmente todo se convierte en un desecho tecnológico, ¿no? A pesar de que tome un tiempo más largo, van a ser desechos estos aparatos que actualmente consideramos como centrales para la reproducción del capitalismo. Y bueno, pasando ya a la descripción de los basureros tecnológicos como espacios producidos, es importante notar que en la literatura actual de desechos electrónicos hay un gran esfuerzo por definir qué es basura electrónica, ¿no? La definición que ya mencioné está estandarizada y reconocida desde el 2014,
Pero por el contrario, no existe una definición de qué es un basurero tecnológico y por eso yo uso de forma indistinta basurero tecnológico o basurero electrónico. En inglés se dice e-waste dump. No hay como un término estandarizado para referirnos a estos espacios y lo que sí hay es una imagen creada que ha sido alimentada principalmente por estereotipos de qué es y cómo luce el continente africano. Pero para combatir esta falta de definición y esta estereotipificación, aquí intento presentar algunos de los elementos constitutivos de lo que se considera un basurero tecnológico como un espacio producido. Y bueno, los basureros tecnológicos tienen como objetivo la concentración de aparatos electrónicos y eléctricos desechados, pero también la recuperación de sus elementos estratégicos, el reacondicionamiento de aparatos que pueden tener un segundo periodo de vida útil y la acumulación de sus componentes no reciclables ni reutilizables. Los basureros tecnológicos se producen al interior de áreas urbanas o de contextos más amplios, ¿no? No surgen de la nada en un terreno baldío, sino que son territorios que ya tienen una función específica dentro de una localidad urbana y en estos convergen actividades muy distintas que no solo están o no están solo directamente relacionadas con el tratamiento de los desechos electrónicos. En Akpoploshi, por ejemplo, no todo el espacio es un basurero, es una extensión, es un distrito de una ciudad bastante amplio, en donde tan solo una parte está destinada a las actividades de almacenamiento y recuperación de componentes estratégicos de los desechos electrónicos. Considero que uno de los elementos constitutivos de los basureros tecnológicos es que son espacios de trabajo con muy poca inversión de capital constante, es decir, no hay maquinaria ni infraestructura y superexplotación del capital variable, es decir, la fuerza de trabajo trabaja en condiciones de superexplotación para mantener la tasa de ganancia que pueda comportar la actividad de recuperar materiales estratégicos. Y esto es muy importante recordarlo para el final de la exposición. Eh, esta propuesta de que son soluciones o fijaciones espaciales retoma el concepto de spatial fix de David Harvey para proponer que cumplen tres funciones fundamentales. Las voy a decir rápidamente, que serían, primero, cumplen la función de acumular lo viejo y acumular lo desechado para fomentar nuevos ciclos de consumo, siendo así una solución a la contradicción capitalista de las crisis por superproducción. Segundo, cumplen una función de recibir y mantener un sector poblacional que es excluido por el constante avance de la tecnologización del trabajo y de la producción. Es decir, cada vez más personas son excluidas de la fuerza laboral por la automatización del trabajo, ¿no? ¿Y qué sucede con estas personas que tienen que encontrar medios para sostener su vida? Pues pueden encontrar un espacio de trabajo informal al interior de los basureros tecnológicos. Actualmente las dimensiones de este sector económico para Ghana es que una cifra conservadora postula que alrededor de 6,000 personas trabajan directamente en Akpoploshi como trabajadores de desechos electrónicos y eso implica que entre 20,000 y 30,000 personas indirectamente se relacionan con esta actividad, lo que representa el 0.4% de la población económicamente activa en Ghana. Y finalmente el tercer papel la tercera solución que presentan los basureros tecnológicos es que frente a un contexto de agotamiento material de los elementos estratégicos para la producción, pueden encontrarse materiales que sirvan para nuevos ciclos productivos. Un ejemplo muy ilustrativo es que una tonelada de basura electrónica contiene 0.20 de tonelada de cobre, es decir, el 20% de rendimiento si se hace minería urbana. Y también otro ejemplo que podríamos decir es que 30 teléfonos inteligentes, ¿no? Así los teléfonos de las 30 personas que estamos aquí contienen más oro que una tonelada de roca en la minería de oro tradicional. Y entonces, pues, esta dimensión de las posibilidades que tiene la minería urbana son enormes, ¿no? Pero esta cuestión, no podemos aceptar simplemente
el concepto de minería urbana sin cuestionar cuáles son las implicaciones en las cuales se está llevando a cabo. Y por eso es que también se propone entender a los basureros tecnológicos como zonas de no ser, por las condiciones de invisibilización de la violencia ambiental, social y sanitaria que se da al interior de estos espacios, ¿no? Se deterioran los suelos, se deteriora la calidad del aire, se deteriora la calidad del agua por las técnicas que se utilizan para recuperar los elementos estratégicos de la tecnología desechada. Y bueno, ya para pasar a la parte de la planeación urbana de Nagloboshi y que en la ciudad de Accra, Ghana, podemos ver aquí un mapa de lo que es Agbogbloshie y de cómo ha crecido y cómo se ha transformado a lo largo de los años. Esto es una serie de imágenes que presentan los autores Richard Grant y Martin Oteng Ababio, que son dos profesores de geografía que han dedicado gran parte de su trayectoria académica a estudiar Agbogbloshie como un espacio urbano, ¿no? No solo como el basurero de desechos electrónicos más grande del mundo, que ellos dicen que puede o no ser así, pero que eso no es lo que define Agbogbloshie, ¿no? Hay una zona de Agbogbloshie que es un tiradero de desechos electrónicos, pero esto es algo más grande, ¿no? Y estos autores, dentro de sus muchos trabajos, hicieron un trabajo en donde estudian cómo la planeación urbana se ha acercado a este distrito, ¿no? Y aquí nada más para contextualizar, el distrito está poblado desde los años 80 del siglo pasado con migrantes internos que llegaron del norte del país, principalmente desplazados por la crisis climática, ¿no? Y por el deterioro de las condiciones de las tierras cultivables, pero desde los años 2000 han habido reiterados intentos por eliminar esta población que ya lleva más de 40 años allá asentada, porque esto dentro de la ciudad de Accra son territorios que podríamos considerar como centrales, ¿no? O sea, como lo que mencionaba la doctora Olivia, territorios bastante valiosos vistos como una mercancía, ¿no? La tierra vista como mercancía. Y pues toda la planeación urbana que se hace en el contexto de Agbogbloshie es presentada como una solución a una crisis, ¿no? No se ve el espacio solo como un espacio en crisis, que esto en parte es cierto porque hay un deterioro ambiental palpable y también no solo por las actividades de la minería urbana, sino también por la forma de los mismos asentamientos. Han habido inundaciones e incendios que ponen en riesgo a la población que ahí vive, pero el punto del acercamiento de la planeación urbana es que ha sido toda una planeación que los autores catalogan como hipócrita, porque es un discurso pro pobres, ¿no? Pro las personas que viven ahí, pero al mismo tiempo las propuestas giran en torno a despojarlos de su hogar y despojarlos de sus medios de subsistencia, ¿no? Y entonces ahí es cuando se debe cuestionar esta visión de Agbogbloshie solo como un tiradero de desechos, porque cuando se hace eso y cuando se destaca solo la dimensión del problema ambiental, se favorecen los argumentos de las personas que están buscando el desplazamiento de la población que actualmente vive en Agbogbloshie para hacer un proyecto de desarrollo urbano que pretende hacer la Laguna Corde como un centro turístico internacional, ¿no? Entonces ahí vemos que no es realmente que importe qué es lo que está sucediendo con la vida de las personas que trabajan en los basureros tecnológicos y que viven en Agbogbloshie, sino que más bien importa poder volver a tener control sobre este territorio y estas tierras que se consideran tienen un valor de mercado bastante alto. Y algo que se ignora también cuando solo se ve la cuestión de la crisis o la cuestión negativa es que los trabajadores de los desechos electrónicos en Agbogbloshie prestan un servicio municipal y bajo esta tesis de que existe un movimiento global de los desechos electrónicos, un servicio global de gestión de desechos electrónicos a un costo básicamente gratuito, ¿no? O sea, ellos encuentran sus propios medios de subsistencia mientras prestan este servicio de recolección de desechos y de reciclaje de sus componentes.
Y bueno, para concluir, solo me gustaría como dejar sobre la mesa que cuando Fanon dice zona de no ser, sí está haciendo referencia a la negación de los sujetos y a la negación del espacio, pero también a la posibilidad de un surgimiento, ¿no? A la posibilidad de una resistencia y a la posibilidad de una, una eh, re- un repensamiento, ¿no? De qué es el ser. Y creo que el ejemplo de Akbok-Bloshi, que pues las personas organizan y toman lo que está a la mano para sostenerse y reproducir su vida, es muy claro de cómo esta zona de no ser también es una zona de surgimiento. Y pues es muy importante reconocer el nivel de degradación ambiental actual y el nivel de explotación al que están sometidas las personas que viven y trabajan ahí, sin caer en un dramatismo extremo, ¿no? Hay medios que dicen Akbok-Bloshi es el nuevo Chernobyl por el nivel de contaminación existente, y pues ya hay estudios científicos que demuestran que no, ¿no? O sea, que es un área urbana hiperdegradada y contaminada, pero que no es un sitio equiparable con radiación nuclear. Y al mismo tiempo, o sea, la crítica se debe de matizar para no dar argumentos que sostengan políticas de reordenamiento del espacio urbano, que tengan como eje la expulsión de los habitantes y su destrucción de los medios de subsistencia. Y bueno, muchas gracias por su atención y ojalá esto haya sido como suficientemente claro. No, muchas gracias por su participación. Sí, ha sido también una ponencia muy interesante, principalmente porque al menos casi nunca se ve el proceso de urbanización y las formas de urbanización en el continente, en otros continentes que no sean las Américas, Europa o incluso Asia. Este, Sobre todo en este factor de ver cómo todavía estos continentes, estos países, todavía tienen que cargar con cierta carga de la colonización de estos países, estos otros países que se dedican a desechar todo lo que ellos no pueden. Cómo se han vuelto, como tú dices, estos vertederos, los enormes para toda la basura del mundo. O también muy interesante ese otro matiz que ofreces sobre cómo no es todo tampoco blanco y negro, que sí está mal, pero también muestra cómo estas propias poblaciones locales se adaptan a las circunstancias y son también partícipes, son actores en la construcción de sus propios complejos urbanos y con sus propias dinámicas para salir adelante. Eso también creo que es algo que muchas veces se tiende a pasar de largo, se tiende a ser como la vista gorda de también el propio poder, el propio agencia que tienen estos mismos participantes locales de estos procesos. Bueno, muchas gracias, reitero, gracias por estar aquí, por asistir y todo. Y bueno, finalmente pasamos con el último participante, quien es el maestro César Daniel Diego Chimán. Él es maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente se encuentra adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la misma facultad. Sus principales líneas de investigación son colapso bioclimático, antropogénico, sustentabilidad y movilidad urbana, imperialismo estadounidense y la geopolítica y geoeconomía del capital. Y bueno, pues al día de hoy nos va a presentar una ponencia titulada Clima, Crisis y Colapso, repensar las ciudades. ¿Acaso le cedo a usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la amable presentación, por la invitación a un coloquio de esta magnitud, pero además por un espacio que me parece muy interesante en términos disciplinares, interdisciplinares, justamente para dialogar desde diferentes perspectivas un tema que nos aqueja y que sobre todo que cuando vemos en términos de colapso bioclimático, a veces vemos a las ciudades como una situación de ahí no hay mucho que hacer. Creo que un poquito la situación es repensar a las ciudades y es por eso que pues yo estoy titulando la ponencia de esa manera. Me permito compartir la pantalla. Un poquito durante la realización de la misma, yo repensaba y llegaba a la conclusión que además de repensar, creo que hay que resignificar el espacio urbano. Y entonces voy a ir construyendo un poquito la presentación en torno a esa situación. Agradezco también
a la doctora Livia, a la licenciada Jimena, porque me parece que algunas de las reflexiones que han vertido ya sobre este espacio y sobre las condiciones y las relaciones sociales y ambientales me van a dar a mí mucha amplitud justo para reflexionar en torno a cómo estamos pensando a las ciudades, ¿ok? Entonces, pues yo, de alguna manera en esta presentación lo que me gustaría trabajar son 3 ideas fundamentales, un poquito para vincular y relacionar cuáles son los elementos para entender a las ciudades y después para entender o repensar esas ciudades. Parto entonces de la idea del metabolismo urbano, un poco una situación teórica conceptual, pero que además nos ayuda a identificar de forma particular y a caracterizar a las urbes. Después a hablar un poquito sobre bioclima y sociedad urbana, una relación que sin duda me parece fundamental para entender lo que estamos enfrentando con el colapso bioclimático, con el cambio climático. Nosotros lo denominamos así justamente por los efectos tan graves que tiene y por la magnitud que ya presenta. Y finalmente para resignificar y entender la reapropiación y la adaptación transformativa, que es un concepto que en realidad tiene que tratarse con pinzas, pero que de alguna manera me parece bastante interesante para trabajar cómo hacemos esta nueva planeación urbana. Entonces, de forma sintética, yo parto desde un esquema que me parece muy interesante y muy didáctico para entender esta idea del metabolismo urbano, de un investigador español que lo ha trabajado ya durante bastante tiempo, pero que me parece muy significativo para visualizar no solo el espacio de las ciudades, sino también cómo se intervincula con otros lugares ajenos a él, ¿no? O que parecen ajenos, digamos, en una situación directa. Entonces, vemos de esta ciudad un espacio que de alguna forma está condicionado y reproducido para relaciones sociales que se instrumentalizan y se jerarquizan en un espacio concreto. Pero la ciudad no convive o no existe por sí sola. La ciudad necesita fundamentalmente de flujos de materia y energía que provienen del exterior y que después van otra vez a parar muchas veces al exterior. O sea, como ya se mencionaba, de alguna manera las ciudades tienen esta vinculación directa con el espacio y por lo tanto podemos decir que la ciudad se produce. Entonces, nos vamos a meter un poquito a la idea de ese metabolismo urbano para entender que fundamentalmente, y a diferencia un poquito de las condiciones a escala mayor que están presentes en el metabolismo social, a mí lo que me interesa presentarles son 3 procesos que ocurren de forma particular dentro de ese metabolismo urbano: la demanda, la transformación y el desecho. Fundamentalmente porque en este proceso vamos a ver cómo es que las ciudades necesitan y fundamentan todas sus funciones sociales, biológicas, todo lo que ocurre al interior de la necesaria transformación de demanda de recursos, de materia y de energía que provienen del exterior. Porque las ciudades no son autosuficientes y de alguna manera una caracterización y una situación importante es que difícilmente podrían ser autosuficientes porque concentran una cantidad de población y demandan una cantidad de recursos que no sería posible producir en ese espacio y por lo tanto demandan materiales, demandan agua, demandan aire, demandan una situación que por supuesto está en una constante vinculación, en una constante demanda del exterior. Y vemos entonces cómo entra eso y cómo al interior de la ciudad ocurre un proceso de transformación. Pero aquí es muy importante enfatizar esta situación. Las ciudades no son entes parasitarios per se. Existen ciudades previas al capitalismo y esas ciudades tenían una correlación que les permitía armonizar lo que entraba, porque claro, necesitaban mucho más de lo que producían, pero necesitaban aquello que resultaba fundamental para el procesamiento de sus actividades sociales y sus actividades biológicas. El problema es que esa transformación está atravesada por relaciones de poder y por una estructura económica que fundamenta entonces a la ciudad como un espacio o como un hoyo negro que en realidad lo que está demandando es mucho más allá de lo que necesita para cumplir solo esas funciones. Lo que está haciendo es reproducir a una escala menor la situación de la acumulación y la ciudad se convierte entonces por antonomasia en un espacio de acumulación, porque ahí es donde se reproducen esas grandes esferas, por ejemplo, en las bolsas de valores, en la situación de la especulación inmobiliaria, en el consumo de recursos para la generación de electrónicos, en la cuestión, por ejemplo, de la demanda exacerbada de agua, porque entonces lo que genera de alguna forma es un espacio concreto que se ha reproducido y que se reproduce bajo lógicas de acumulación y de dominación en términos de clase, de dominación en términos de género, de dominación en términos racializados. La ciudad
transforma toda esa situación ya no solo como una condición de lo que necesita, sino de lo que requiere para refuncionalizar ese proceso permanente y perenne de acumulación. Y finalmente lo que genera es un desecho, porque si estamos introduciendo, tenemos que desechar hacia algún lado. Mucho de ese desecho queda en la propia ciudad, pero otro va igualmente a parar bajo una condición mucho más dañina hacia el ambiente. Y esto es importante decirlo, a diferencia de, por ejemplo, este proceso como se podría ver en comunidades rurales, donde en realidad el desecho puede volver a ser reincorporado en esos sistemas de producción, en las ciudades realmente es que ese desecho no parece tener esa misma funcionalidad. Como ya mencionaba Jimena, el desecho y esa fetichización del desecho, lo que ocurre en realidad es una condición de que parece que lo estamos desalojando, pero en realidad se está quedando en el espacio, está presente, está contaminando, está haciendo un proceso que inmediatamente impacta sobre la vida de las personas. Entonces, ese metabolismo urbano que trazamos sobre demanda, transformación y desecho, me parece importante no solo entenderlo, como dirían algunos climatólogos como Timothy Oak, no solo como la funcionalidad de la interrelación de materia y energía, sino atravesado y fundamentado en relaciones de poder que por lo tanto hacen de este proceso una situación que en los flujos van a presentar tres elementos: la saturación, la producción y la contaminación. Se satura el espacio entonces de una cantidad de materia y energía que realmente no está satisfaciendo únicamente la necesidad social, sino que está sirviendo para un esquema de producción ampliado y que le posibilita a ese sistema, dentro de un espacio concreto, mantener esos bríos. Y por supuesto tiene efectos concretos hacia un espacio de contaminación. El metabolismo urbano, por lo tanto, está fracturado. Hay que entender en esa situación que el metabolismo tal y como lo tenemos hoy no puede seguir, porque entonces el metabolismo nos presenta la idea. ¿Pensamos a las ciudades como problemas? Bueno, yo ya les decía hace un momento que en realidad hay que pensar que la ciudad se produce y si se produce, se puede volver a producir, porque el primer problema de considerar a las ciudades como tal es que entonces no habría posibilidad de estar hablando aquí y de estar pensando en soluciones desde las urbes. Y entonces mejor nos regresamos ya todas y todos a una situación rural y pues dejamos esta situación. Pero la realidad es que eso es imposible. Más de la mitad de la población mundial vive ya en urbes y en realidad regresar a unas condiciones previas no es una solución viable. Hay que repensar entonces, y yo les propongo entender esto sobre dos conceptos: contener y reorientar. Contener lo nuevo, porque las ciudades siguen creciendo y ahí sí tiene que haber una intervención de carácter social, pero también de carácter político gubernamental que oriente a la ciudad a una condición de contener, no como un crecimiento exponencial y desordenado. Ya lo presentaba la doctora Olivia con el caso de la especulación inmobiliaria. Las ciudades no pueden seguir creciendo de una forma horizontal que está completamente desorganizada, porque claro, hoy tenemos los medios de movilidad necesarios para transportar a una persona 2 horas de su lugar de habitación hasta su lugar de trabajo o estudio, pero el desgaste físico, emocional, energético es algo que no se puede sostener. No se trata de buscar los medios para que entonces cada vez podamos transportar más gente de las afueras a la ciudad, cumplan una función y las regresemos en la noche a dormir porque esta ciudad no les puede contener. En realidad es que esa contención de lo nuevo lo que nos significa es pensar a las ciudades como un nuevo espacio y por lo tanto limitar esas formas tan ineficientes en las cuales se han reproducido o han hecho este proceso de crecimiento. Y la otra situación implica reorientar lo que ya existe. Es innegable que las ciudades ya existen y es innegable que tenemos unas concentraciones poblacionales en espacios y en lugares determinados que tendrían que volver a refuncionalizarse, porque entonces en ese espacio lo que existe tiene que ser visto como una condición de cómo vamos a seguir haciendo ese proceso para que las ciudades puedan tener un menor impacto en cuanto a ese metabolismo urbano. Porque, repito, las ciudades consumen más de lo que ellas pueden producir, pero en esa misma situación y en esa misma caracterización estaría una de las posibles alternativas: reorientar y reducir esa condición de lo que se está demandando. Contener y reorientar nos lleva entonces a pensar en un aspecto fundamental que está ya de alguna manera explicado sobre la ecología urbana. Pensar a las ciudades como parte de la naturaleza, porque eso también es una situación muy complicada. Cuando nosotros pensamos en naturaleza,
invariablemente jamás pensamos en los edificios, en el pavimento, en los coches, en la contaminación. Y las ciudades son parte de una naturaleza producida, creada, como de alguna manera se estaría especificando con el propio Nelly Smith. Las condiciones de la ciudad están producidas bajo una segunda naturaleza. Y lo que tenemos que pensar es que esa naturaleza forma entonces parte de un ecosistema con factores bióticos y con factores abióticos desde una definición clásica. Y evidentemente esos factores bióticos en términos de población y vegetación están presentes. Aunque no nos guste, la vegetación está presente en términos de la situación propia de la ciudad, pero también la fauna, esas plagas nocivas que nosotros vemos, pues eran situaciones que se han ido recreando porque la propia ciudad se ha producido y porque esas especies no decidieron en muchas ocasiones vivir aquí, se tienen que adaptar a esas condiciones urbanas que necesitan entonces buscar la forma de continuar con esa preservación de vida. Lo mismo hace la población y lo hace frente a elementos como el clima, el agua, los alimentos, la energía que necesita para cumplir sus funcionamientos. Y entonces hay que entender dos relaciones, la condición y la administración. Hay elementos que están condicionados y que de alguna manera existen y que entonces nosotros tenemos ciertos stocks limitados. No podemos de alguna manera pensar que esto puede seguir creciendo al infinito. Pensar en nuevas fuentes, porque no son nuevas, pero en realidad en nuevos lugares donde extraer recursos, donde extraer agua, donde colocar basura. Esos stocks están definidos por una situación espacial y la ciudad no puede continuarse ampliando bajo un esquema de todo lo infinito se encuentra afuera y todo lo infinito lo podemos volver a traer. Tenemos que ser eficientes entonces a la administración y claro, ahí la participación social es fundamental, pero una correcta política y planeación gubernamental es lo necesario para administrar de forma adecuada entonces los recursos. Cada una de estas relaciones por sí solas implicaría un terreno de investigación y un terreno de planeación urbana. La gestión del agua, el suministro de alimentos, la producción y el consumo de energía. Pero hay uno que muchas veces no se ve con énfasis porque parece una condición estática y dada, que es el clima. Entonces parece en realidad que la población no tiene una gran influencia sobre las condiciones del clima. Pero si estamos diciendo que la ciudad se produce, hay que entender que también se produce en condiciones específicas. Y claro, si aquí me escuchara un climatólogo, un científico de la atmósfera, me diría que en realidad estoy siendo muy aventurado porque el clima, pues en realidad es una reproducción de condiciones de por lo menos 30 años. Pero también es cierto que hay ciertas condiciones admitidas desde esas ciencias en términos de pensar aspectos particulares como el microclima, porque se generan condiciones particulares que posibilitan la existencia de ciertos parámetros atmosféricos que van a dar una condición. Y esos microclimas que se generan en las ciudades están determinados por la situación propia como la pavimentación, la filtración del agua, la forma en que corren los vientos, la edificación, etcétera, etcétera, los materiales con los que están construidos. Y eso genera un efecto particular que, por supuesto, hay que entender como parte de ese clima, de ese microclima, como la isla de calor urbana. Este es un ejemplo muy particular que a mí me sirve para entonces identificar que el microclima existe y está en una permanente vinculación con la sociedad. Y ese microclima altera y afecta las dinámicas que tenemos nosotros como sociedad. Y lo primero que entonces hay que pensar es que moldea, pero no limita, porque por supuesto nosotros cuando sentimos frío o calor hacemos una conducta social de ponernos o quitarnos la ropa que tenemos en ese momento para continuar con nuestras actividades sociales. El clima moldea, sabemos que existen condiciones climáticas que nos moldean como sociedad, pero no limitan nuestra capacidad de adaptación al espacio que nosotros estamos transformando. Y por lo tanto entender al clima como esta relación dinámica y una condición adaptativa progresivamente nos posibilita pensar a las ciudades como un espacio donde se influye directamente, donde nosotros somos perceptores, nosotras somos perceptoras de esa condición climática, pero también influimos por las emisiones que emitimos, influimos por los medios de transporte que utilizamos, por el agua que demandamos, por las edificaciones que construimos. Esa condición en términos de la relación sociedad-clima y por lo tanto de la relación de lo bioclimático hace pensar al clima entonces no como una condición estática dada, sino como algo que muta con el tiempo y que de alguna manera también entonces tiene una influencia. Y es por eso que pensar el clima en esta relación y en este contexto del metabolismo urbano nos hace pensar en los futuros que ya se acercan y que cada vez están mucho más próximos. Hablamos de limitar la temperatura
temperatura a 1.5 grados. Bueno, los escenarios, en realidad, lo que se proyecta, parece que eso ya lo vamos a alcanzar hacia mitad de ese siglo, de acuerdo con los propios escenarios y modelaciones del IPCC. Y en realidad es que en las ciudades eso se particulariza aún más. Yo trabajé de forma particular una situación muy presente en términos del confort climático. El confort climático, para definirlo de forma sencilla, es ese momento en el que no nos sentimos ni con frío ni con calor, dependiendo la actividad que estamos realizando. Y entonces ese momento donde tendremos un confort y podemos hacer nuestras funciones sociales, pero también biológicas, es decir, el torrente sanguíneo, todo lo que ello implica para tener una buena salud. La realidad es que en esas condiciones yo les presento uno de los meses más calurosos en la Ciudad de México, por ejemplo, donde llegamos a temperaturas más o menos a la 1 de la tarde con 20.5 grados. Escenarios de cambio climático en esta ciudad pronostican que para 2075, es decir, para la segunda mitad del siglo XXI, vamos a poder llegar hasta temperaturas de 25 grados. Imagínense ustedes lo que eso significa en términos de las relaciones sociales y cómo habitamos el espacio, cómo nos transportamos, cómo estudiamos, cómo trabajamos, cómo hacemos cualquier tipo de actividad. En realidad es que en esa situación, ese confort climático se va a afectar. Y claro, entonces la situación es cómo nos adaptamos. Lo primero que sería necesario decir es que no se trata de irnos adaptando progresivamente ante el colapso, pero lo cierto es que ante estas modelaciones sí hay que considerar y repensar a la ciudad como un espacio que si estamos produciendo, tenemos que producir hacia el futuro de una forma mucho más eficiente. Los escenarios de colapso que se intensifican entonces en las urbes tienen que ser una medida para que la planeación urbana estratégica fundamentada en términos científicos, inicie un proceso de transformación, de reorientación, porque entonces habría que pensar o repensar a las ciudades en esta condición de reapropiación y adaptación transformativa como lo común. Retomo entonces a un autor como Raúl Sibeki que decía justamente que lo común se construye a través de la relación social, pero necesita y forzosamente requiere de un espacio, de algo determinado en términos de materia. Y esa materia, con una condición, es la ciudad en sí mismo. La ciudad que nos han, de alguna forma, ya condicionado a pensar como un espacio fragmentado, como un espacio donde estamos en una constante competencia e individualidad. La ciudad como un espacio incluso agresivo. Piensen ustedes lo que significa o les significa tener que trasladarse, tener que hacer alguna actividad social. Por supuesto que ya genera una cierta emoción, una cierta sensación de la ciudad es un espacio agresivo contra la población. La realidad es que la ciudad se construye, entonces habría que reconstruirla desde lo común, la ciudad como un espacio de una relación social que permite entonces volverse a readaptar, volverse a condicionar y volverse a relacionar de una forma mucho más horizontal, mucho más orgánica, mucho más de alguna forma armónica, no solo con la sociedad, sino también con el ambiente que se está percibiendo. Y entonces la adaptación se convierte en un proceso de transformación. No nos estamos adaptando para resistir escenarios de 25 grados de temperatura más, bueno, de 25 grados de temperatura en una hora del día y lo que venga después. Nos estamos adaptando como una condición de transformación, porque lo que resulta innegable es que la temperatura ya está subiendo, que la disponibilidad de agua ya se está reduciendo, que la contaminación del aire ya está afectando y ya está generando de problemas de salud. Entonces, ante eso, nos guste o no, tenemos que hacer un proceso de adaptación en términos transformativos. ¿Cómo vamos a modificar eso y cómo vamos a enfrentarnos a lo que ya existe? ¿Cómo vamos a producir una resignificación del espacio, del territorio y de las relaciones sociales como una disputa política? Porque entonces es en ese punto donde la relación social implica recuperar lo político como la ciudad, recuperar la situación incluso de la organización barrial, de la organización vecinal, de las organizaciones que estarían presentes incluso previas a la existencia de una forma de fragmentación de la ciudad. ¿Cómo resignificar a la ciudad? Implica cómo resignificar no solo el territorio, no significa solo poner un área verde, que es necesaria y fundamental en términos de islas, de calor y la generación de un confort térmico, pero si esa ciudad y si esa área verde no se habita, no se usa, no se espacializa, en realidad es que no sirve de nada, no sirve como una condición que está regenerando y transformando otra vez ese tejido social.
Por eso, y recuperando otra vez a este urbanista, arquitecto, que en realidad me parece una propuesta muy interesante, en realidad lo que nosotros tenemos que pensar es a la ciudad de 3 elementos, o podríamos pensarla en más, pero yo me concentro entonces en esta capacidad y funcionalidad a partir de 3 elementos. La cohesión social, la eficiencia y la complejidad. La cohesión social en términos, por supuesto, de la resignificación de las relaciones sociales hacia un modelo de desarrollo sostenible, pero la eficiencia en uno de los elementos con los cuales iniciaba esta presentación, de la autosuficiencia de los flujos metabólicos, porque la ciudad y el reconocimiento de que no podemos ser autosuficientes, pero podemos reducir las huellas que tenemos, implica entonces tener una armonización de ese metabolismo urbano. Y por lo tanto pensar en que todos los elementos, movilidad, vivienda, servicios, todo lo que implica la propia dinámica urbana puede posibilitar la retransformación del espacio público. Por ello, y como una última idea dentro de estas consideraciones finales, me parece importante tener en mente 4 elementos importantes. Que el reconocimiento del metabolismo urbano visibiliza una relación parasitaria, pero esto no significa que entonces ya no hay nada que hacer. Significa que es el punto de inflexión del cual debemos partir para entender que las ciudades hoy son un problema en términos de la reproducción capitalista y que lo que tenemos que hacer es resignificar el espacio y reconceptualizar las condiciones de ese metabolismo urbano para entonces crear desde las ciudades una posible solución. Por lo tanto, requerimos de esos 2 procesos: contener lo nuevo y reorientar lo que existe. Pensar a las ciudades como una posibilidad también de que aquí es donde se reproduce esa relación social. Las ciudades, como diría una investigadora de nombre Laluyando, son la muestra más emblemática de la civilización humana. Se trata entonces de pensar cómo pueden volverse a armonizar en lo social y en lo ambiental. Las trayectorias requieren entonces acciones con horizontes temporales que posibiliten una adaptación transformativa, no para adaptarnos indefinidamente y sin ninguna crítica hacia lo que viene, sino para adaptarnos a condiciones que se nos van a presentar, que vamos a padecer y que tenemos que entonces pensar cómo vamos a vivir, pero al mismo tiempo transformando esas estructuras y esas condiciones que las han posibilitado. Por lo tanto, los modelos de ciudades sostenibles son perfectibles y una práctica de política de resignificación social, una práctica política de repensar el espacio urbano como un espacio de disputa. Como diría Jaime Lerner, que es uno de los ideólogos de los proyectos de Metrobús y movilidad, o sea, en términos de los BTR, las ciudades no son problemas, son soluciones. Pensar a las ciudades en su justa dimensión y pensar a las ciudades en las dificultades que hoy guardan, implica entonces pensar o partir de un diagnóstico realista y que nos hace posibles entonces reconsiderar su funcionalidad dentro de este sistema y reconsiderar el espacio que nosotros estamos produciendo dentro de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro César. La verdad, también una muy buena ponencia. Tocar este tema de el metabolismo urbano también es algo muy interesante, sobre todo, como usted lo dice, al ampliar la cantidad de actores que participan en estos procesos, a considerar también a la ciudad como estos sistemas abiertos que no están exentos de las consecuencias de cada uno de los pequeños actores que participan en todos estos procesos, desde los actores claramente humanos y de nuestros productos y de todo, como de también estos otros actores biológicos, como los que encontramos en estas pequeñas faunas urbanas, los pequeños ecosistemas que se crean. Y claramente, pues tener mejor esta propuesta de no tener una ciudad así como se ha venido diciendo tanto en las ponencias anteriores con la doctora Olivia y la licenciada Ramos, sobre cambiar este paradigma de la ciudad expansiva, horizontal, por algo ya tal vez no 100% autosuficiente, pero sí más eficiente, algo que sea más controlable y mejore la calidad de vida de todas las personas posibles. Bueno, la verdad, muchas gracias por la participación de todas y todos los ponentes. Es un placer contar con ustedes el día de hoy. Y pues bueno, a continuación se va a abrir la sección de las preguntas que nos han mandado por los diversos chats. ¿Vale? Tenemos aquí varias preguntas, entre las cuales pues tenemos
2 para la doctora Olivia, que son, la primera es, ¿considera que también estas personas desplazadas por la gentrificación actual de las ciudades generan un impacto ambiental considerable también de manera general en la ciudad? Y bueno, la segunda sería la de si podría elaborar un poco más, tal vez cómo la especulación inmobiliaria con las políticas neoliberales ha afectado también el desarrollo de un sistema de movilidad sostenible y extensivo en la Ciudad de México. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias pues a los demás participantes y a los asistentes a este evento. Gracias por sus preguntas. Y bueno, es que realmente toda esta situación que está proliferando en las periferias, que además, bueno, las periferias no son las periferias de las ciudades y de las cuales pues el esquema no escapa a la Ciudad de México, la zona metropolitana del Valle de México, pues realmente son espacios como bien dinámicos de relaciones sociales. De pronto podríamos pensar que la periferia pues solamente agrupa a sectores pues totalmente desprotegidos de todo este esquema, ¿no? Sin embargo, sabemos que tenemos como una suerte de periferias mixtas. Por ejemplo, si pensamos de pronto en algunos municipios, como es el caso de Huixquilucan, pues vemos la segregación socioespacial a todo lo que da, ¿no? Por una parte, pues están los pueblos originarios, por otra parte están las colonias populares, sabemos cómo se han conformado las colonias populares en México, y este procedimiento que se da pues desde procesos de invasión, consolidación de estas colonias, dotación de servicios y finalmente pues lo más deseado que es como esta parte del título de propiedad, ¿no? Y bueno, obviamente pues el acceso a todos estos, a todas estas infraestructuras y equipamientos, pero esa es la historia de la gran parte de las ciudades de México. Y además, en tiempos recientes, pues todo ese alojamiento de fraccionamientos, pues que constituyen como búnkers o bloques para población pues económicamente muy favorecida. Entonces es bien contrastante el espacio y vemos que se replica en muchas de las ciudades de Latinoamérica, ¿no? Podemos pensar en Buenos Aires con su provincia de la Gran Buenos Aires, en la propia ciudad de Santiago, en Perú, donde bueno, se han generado incluso muros así que muros muy vergonzosos, ¿no? Que marcan directamente la distinción entre las personas pobres y las ricas. Y lo mismo ocurre en muchas de las ciudades de Brasil, creo que son pues como las más estudiadas desde la visión urbana. Entonces, lo que estamos viendo en las periferias, sobre todo con estos sectores desplazados, que son los que preguntaban en esta intervención, pues tiene que ver con todo ese empuje, ahora sí que pues del centro a la periferia, las centralidades siempre son las que, y creo que bueno, de ahí podríamos de alguna manera unirla con la segunda pregunta que tendría que ver con las cuestiones de movilidad y todo esto. Obviamente, pues las centralidades dentro de los contextos metropolitanos, pues concentran gran parte del capital, no solamente en la parte edilicia, en los edificios, sino en toda la infraestructura, entre ellos, pues también todo el equipamiento, y todo lo que tiene que ver con la movilidad misma. Sin embargo, así como se han dado como muchas explicaciones, incluso las que hacían en la escuela de Chicago y todo esto sobre cómo se van generando las periferias, mientras más nos acercamos y salimos de esos círculos concéntricos, pues más vemos, aunque haya esos espacios insulares a los que hacíamos referencia de gente autoaislada, pero que tiene pues ese alto poder adquisitivo, en lo general las poblaciones que viven en la periferia o en las periferias pues están desprovistas de los servicios, digamos, básicos, ¿no? Hace algunas semanas pude estar en Ciudad Juárez y veía el transporte público y lo veía así como esos camiones, pues me refiero como a los años 50, 60, ¿no? Muchos de ellos, en contraste pues con lo que se mueve en el centro de la ciudad,
que sí puede ser pues como un tipo de transporte mucho más sustentable, mucho más moderno, ¿no? Entonces, realmente en términos de impacto ecológico, por supuesto, y lo pensaría, impacte por supuesto también en la parte de la concepción del riesgo. Creo que una cosa va ligada a la otra, ¿no? Sabemos que se han dado casos y lo vimos de manera pues relativamente reciente en toda esta parte del norte de la ciudad, por donde se encuentra el Cerro del Chiquihuite, que bueno, hay colonias que pues también fueron habitadas de esta manera, que se han dado deslaves. Entonces, lo mismo en las márgenes de los ríos, en muchas ciudades, y realmente pues sí se está causando, y lo vemos por ejemplo también pues cuando se han eh, generado estos asentamientos en zonas de reserva ecológica hacia el sur de la ciudad, ¿no? Milpa Alta, Xochimilco, obviamente pues tienen un impacto ambiental, pero no vamos a culpar a las personas porque pues realmente el acceso al hábitat que tienen pues es ese. Son personas que no están así que despojadas de todo esto que encontramos en las centralidades y que también pues de alguna manera finalmente pues la huella antrópica pues está ahí, ¿no? Pero aún así creo que no se compara con todo lo que está generando la industria del concreto. Creo que eso en términos de contaminación pues es bastante llamativo, en términos de gasto también de recursos, se están deforestando árboles porque bueno, mucho de la construcción tiene que ver con eso, con recursos y materiales. Entonces, pues realmente creo que el mayor impacto ecológico, pues está causado por estos edificios generados a partir y conjuntos habitacionales generados por la promoción inmobiliaria y no tanto por la urbanización irregular. Espero haber contestado porque bueno, una cosa me lleva a otra. No, está perfecto así. Muchas gracias. Esperemos que pues, sí haya sido suficiente, si no, ya para la próxima, para extenderse más en sus preguntas. Ahora, en sus respuestas. Ahora también tenemos unas preguntas para la licenciada Jimena. Son dos en específico. La primera es, si existen basureros tecnológicos en México y América Latina, más o menos similares al que existe en Ghana. Y también, ¿cuál sería una propuesta urbana ideal para mejorar la vida de estas comunidades sin tener que recurrir, como usted había dicho, a la expulsión de sus habitantes? O sea, algo más integral para ellos. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias por las preguntas. Bueno, la segunda pregunta es la pregunta, ¿no? O sea, definitivamente han habido muchos esfuerzos de perspectivas distintas, ¿no? De cómo mejorar la vida de los habitantes del distrito de Agbogbloshie sin que eso signifique despojarlos de su lugar de vivienda o de sus medios de trabajo. Voy a empezar respondiendo bueno, no respondiendo esa pregunta. La respuesta es no lo sé. O sea, les puedo decir como lo que se ha hecho hasta ahora y cómo ha fallado y las cosas en las que sí se ha acertado. O sea, actualmente los contextos de solución están marcados, como mencioné en la presentación, por planes urbanos impregnados de la ideología neoliberal. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, para explicarlo y no solo decirlo así como la culpa es el neoliberalismo, o sea, más bien las estrategias que se están implementando tienen que ver con la defensa del libre mercado del comercio, es decir, no regular ningún tipo de comercio que se realice, la flexibilización de todo tipo de legislación laboral o la ausencia completa de esta y la protección de la propiedad privada, el incremento de la privatización y de la desregulación. Entonces, eso es como hasta ahora lo que se ha hecho y lo que se ha hecho como respuesta comunitaria a eso ha sido la organización en este sentido que hablaba César, ¿no? Repensar, o sea, cómo se reapropia el espacio y cómo las personas que lo habitan pueden a través de sus relaciones sociales formar procesos de resistencia en contra de estas políticas de planeación. Y lo que ha sucedido es que sí han habido
Bueno, una cosa antes como de hablar de los procesos de resistencia es que muchas de las soluciones pretenden venir de organizaciones no gubernamentales y de financiamiento internacional para el desarrollo. Y esto ha tenido cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Las cosas positivas son que sí se han mejorado las condiciones de trabajo, ¿no? Con los desechos electrónicos gracias al financiamiento internacional, en particular de un proyecto del GIZ, que es la instancia de cooperación alemana. Ellos han invertido muchísimo dinero en mejorar a través de el uso de tecnologías, esa es la contradicción, el procesamiento de los desechos tecnológicos. El problema aquí es que esta ONGización disminuye las responsabilidades del Estado de Ghana, que se está beneficiando activamente de la actividad económica que se da en el distrito y de el financiamiento internacional que se da como para solucionar el problema. Y ahora, los procesos de resistencia han tenido ciertos aciertos y ciertas victorias, ¿no? Como les mencionaba, desde los 2000 ha habido en la zona intentos de desalojo para promover como la recuperación de la Laguna del Cordo y hacer de eso un sitio ecoturístico. Y lo que se ha hecho es como en diálogo con las comunidades, ha sido evitar esas evicciones forzadas o el desplazamiento forzado y mejorar las condiciones del río Odagua, ¿no? A través de la discusión comunitaria se ha evitado la extrema contaminación que existía del río a principios del siglo XXI y se ha mejorado, ¿no? A través de realizar ciertos acuerdos como de no desechar, o sea, no usar el río como una vía para el desecho. Y entonces creo que por ahí es por donde tienen que ir las soluciones, ¿no? O sea, han sido pocos estos ejemplos de cómo el diálogo comunitario de las personas ahí con instancias gubernamentales y no con ONGs han tenido algunas victorias, pero creo que de ahí es de donde se tiene que partir, ¿no? De escuchar a las personas que habitan el territorio, de tener capacidad de diálogo y de negociación, y también a las personas que se han dedicado a estudiar el espacio durante décadas, ¿no? Y no utilizar las imágenes creadas del espacio para impulsar cambios, ¿no? O sea, porque si a ti te dicen como, es que niños de 5 años trabajan quemando cables en el basurero de Aglogoshi, pues dices, sí, que lo destruya, ¿no? Pero en cambio, si se atienden a las condiciones particulares y reales de qué está sucediendo en el basurero, pues creo que es como se puede hacer una mejor planificación. Y sobre la existencia de otros basureros tecnológicos, sí existen. Una particularidad muy interesante de la región latinoamericana es como la circularidad de los aparatos tecnológicos. Si lo piensan como en su propia práctica, es probable que ustedes hayan como heredado su celular de alguien o hereden su celular a alguien más cuando ya no lo vayan a utilizar. Y entonces en ese sentido extendemos el periodo de vida de nuestros aparatos electrónicos, pero de todas formas se generan desechos y nuestros desechos no entran necesariamente en esta dinámica global de desplazamiento de los desechos, sino que se quedan en nuestros propios territorios. No tengo ahorita en la mente un ejemplo concreto, pero sí hay estos basureros tecnológicos y de recuperación de componentes estratégicos en México y en otras zonas de América Latina también. Vale, muchas gracias. De hecho, también hay una última pregunta dirigida a usted, que es la de que había mencionado anteriormente la minería urbana. ¿Nos podría explicar un poco más en qué consiste más puntualmente y si hay ciudades en el mundo que la llevan a cabo? Sí, minería urbana muchas gracias, es un concepto con el que yo no siempre estoy de acuerdo porque creo que normaliza la situación de los basureros tecnológicos, ¿no? Pero es eso, hace referencia específicamente a recuperar elementos necesarios para nuevos ciclos productivos de aparatos que ya se encuentran desechados, ¿no? O de la concepción tradicional de la minería
si lo piensan como que no hay minas dentro de las urbes, porque el procedimiento para minar pues es demasiado invasivo con el territorio y por eso se concentra como en regiones no urbanas, donde es más fácil, pues si hay población, desplazarla, y si no hay población, pues simplemente abrir la tierra para sacar elementos que se consideran estratégicos. Pero sí, la minería urbana es eso, ¿no? Donde se concentran los desechos, trabajar con ellos para desmantelarlos y recuperar los elementos estratégicos. Y sí hay varios trabajos que hablan tanto críticamente como eh, celebratoriamente de la minería urbana como un elemento angular de la economía circular, ¿no? En estas propuestas de economía circular, la minería urbana es uno de los principales pilares sobre los que se sostiene, poder obtener de nuestros desechos nuevos elementos para nuevos ciclos productivos. Vale, muchas gracias por sus respuestas y todo. Finalmente, pasamos con las preguntas para el último ponente, para el maestro César Diego. Tenemos por el momento 2 preguntas para usted. La primera es, ¿cuáles serían las características fundamentales de las ciudades sostenibles? Y por último, ¿cómo se presentaría un metabolismo más horizontal? Un metabolismo urbano más horizontal, que no sea acumulativo. Aquí creo que dice en específico cómo se deberían de reestructurar esas relaciones de poder. Perfecto, sí, muchas gracias. Creo que son preguntas muy interesantes respecto a la situación propia de cómo se intervincula esta presentación justo con medidas concretas, que a veces siempre es la situación de ¿y cómo hacemos eso que se está proponiendo? Porque justamente es ahí donde nos topamos con la realidad, ¿no? Entonces, creo que van muy ligadas y por eso pensar en metabolismos urbanos o ciudades sostenibles implica en un primer lugar caracterizar cuáles son esos desajustes en el metabolismo urbano, porque cada ciudad tiene una particularidad. Los metabolismos urbanos justamente no están haciendo o fracturando en el mismo elemento cada una de las ciudades. Por eso decía que un primer elemento fundamental es diagnosticar y caracterizar esos metabolismos urbanos que nos van a permitir identificar cuál es ese elemento en el cual está habiendo una deuda, está habiendo una condición que está sobrepasando las cargas naturales o ambientales que se necesitan, ¿no? Entonces, este puede ser en términos de la contaminación que se refleja, en términos del agua que se demanda, en términos de la situación de los alimentos, etcétera, etcétera. Una vez identificado, justamente, creo que el proceso es hacer una planeación estratégica que permita reducir el déficit. En un primer lugar, no se trata de alguna forma, como se ha hecho desde una ciencia capitalista neoliberal, que tiene que ver con, pues entonces, si hay un problema, hay que incrementar la producción, hay que buscar de dónde sacamos más. El problema no es ese, muchas veces tiene que ver con de dónde vamos a reducir las demandas. Y eso implica una situación de racionalidad ambiental, que se opone a una condición fundamental de racionalidad económica. No podemos seguir creciendo al infinito, no podemos seguir consumiendo materia y energía al infinito. Tiene que ser una condición mucho más racional con el ambiente y por lo tanto hay que ver en qué elementos se está teniendo un déficit. Que aquí va un spoiler, pues en realidad no es que seamos las personas cuando prendemos el foco realmente quienes tenemos ese déficit, aunque por supuesto que la práctica de cambiar por focos ahorradores, pues es una práctica que se debe hacer, pero el problema es identificar realmente cuáles son las industrias, por ejemplo, la del cemento, por ejemplo, la situación propia que ya mencionaba también Jimena en términos de la producción de aparatos electrónicos, pues claro, o sea, la condición y la producción es exacerbada y eso es lo que no se puede sostener. Y una vez que identificamos
aplicamos eso, entonces creo que viene una condición fundamental de reorientación y muchas veces incluso de limitación o imposición, porque la política gubernamental y la política pública tiene que reducir esos déficits, tiene que poner sanciones para reducir esos déficits. Y eso no se trata de poner una sanción en términos de la tonelada de emisión de gases de efecto invernadero, se trata de poner una limitación real que además genere un impulso para dejar de hacerlo, para que se deje de visualizar eso como la única alternativa viable. Y les pongo un caso porque en realidad en términos de lo que yo me especializo es la movilidad urbana. Las ciudades tienen unos niveles de contaminación enormes en términos de la situación de emisiones y compuestos de gases de efecto invernadero por todo lo que emiten los vehículos en circulación. Y eso es evidente y eso lo podemos ver con el tráfico. Nosotros salimos y hacemos prácticamente 2 horas para llegar a la Ciudad de México estando en la Ciudad de México. Entonces, esa es una situación que no se puede sostener. ¿Cómo es que eso se puede limitar? Pues ya hubo una situación impositiva en términos de vamos a cobrarle más impuestos a los vehículos, vamos a hacer que pasen programas de verificación vehicular, vamos a hacer que todo eso genere un mayor costo a quienes están haciendo de alguna forma o utilizando el vehículo. Claro, eso ayuda, pero la realidad es que seguimos viendo cómo se incrementa y se incrementa el parque vehicular. ¿Por qué? Porque no hay una reorientación hacia el sistema de transporte colectivo, hacia el transporte masivo. Y mientras eso no pase, pues por muy desafortunado que me sienta de contaminar, pues voy a agarrar mi carro para ir al otro lado de la ciudad porque sé que si no me pueden asaltar, me pueden de alguna forma, en el caso de las compañeras es mucho peor porque hay una situación de los traslados que atraviesa género. O sea, me pueden generar muchas situaciones que por supuesto, ¿qué decido? ¿Contaminar o no contaminar frente a esas situaciones? Pues es que esa libre decisión ya no está libre, ya está atravesada por relaciones de poder. Y entonces en ese momento la acción ya se vuelve concreta. Si yo quiero dejar o que las ciudades tengan este panorama donde se deje de utilizar el vehículo de combustión interna de uso particular necesariamente, pues tengo que diseñar estrategias necesariamente que posibiliten mayores sistemas de interconexión y transporte multimodal de bajas emisiones. Y eso tiene que ir a la par, porque de otra forma lo impositivo no surte efectos por sí solo. Y en cada uno de los elementos, lo impositivo no es lo único que va a resultar elementos. Entonces, transformar o resignificar el espacio con acciones concretas implica caracterizar, diagnosticar el metabolismo urbano, encontrar los déficits y entonces sí aplicar medidas de sanción, pero también de impulso hacia otras prácticas que pueden entonces ir transformando el espacio. Entonces, como esas hay muchas y cada ciudad ya lo está de alguna forma también visibilizando, pero me parece que hace falta mucho, porque incluso esto, entender el metabolismo urbano no solamente es una cuestión física, técnica en términos de flujos de materia y energía, es una cuestión social, antropológica, es una cuestión en relaciones internacionales, por eso andamos metidos ahí, es una cuestión de todo lo que tiene que ver con la interdisciplinariedad. El metabolismo urbano es fundamentalmente una relación en complejidad y es ahí donde vamos a encontrar realmente medidas de aplicación que realmente posibiliten esa transformación o reconceptualización de las ciudades. Vale. Muchas gracias por sus respuestas, maestro. Bueno, ya con estas últimas preguntas, pues damos por finalizado la tercera y participantes en esta mesa. Realmente un enorme agradecimiento a ustedes, los ponentes. Y les invitamos a seguir la próxima mesa a través de las redes sociales del Observatorio Coyuntural Antropológico. La próxima mesa será la mesa 4, Políticas y Discursos Gubernamentales en torno a la crisis climática, que será a la 1 de la tarde. Entonces, por mi parte, pues me despido. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Pasen bonito día.